A través de este medio trataremos sobre el tema de la ética y la moral. Muchas personas a través de miles de años han pensado y estudiado la ética, desde Sócrates, Aristóteles, entre otros. En ocasiones las acciones de las personas, inconscientes de este hecho, están formadas desde su propio sistema de creencias de cómo me enfrento a la vida. Se han postulado diferentes enfoques o acercamientos para comunicar sobre la ética. Así tenemos a Alasdair Macintyre en su libro Historia de la Ética, nos expone que los conceptos morales que son objeto de análisis para la filosofía de una época, quizás sea a veces lo que son en parte el examen de los filósofos de una época anterior. La ética es una rama de la filosofía que se ha postulado desde 6 enfoques principales, siendo estos la virtuosidad, el utilitarismo, la deontología, el egoísmo, la relatividad y la subjetividad. La virtuosidad, el utilitarismo, la deontología, cada uno de estos aspectos se podría enfocar como por ejemplo en el caso de la virtuosidad que nos llega sobre todo de los trabajos de Aristóteles y Platón. En esta postura de estos filósofos encontramos la raíz especialmente de este tema en el judaísmo y el cristianismo. En esta se postula que las cosas se hacen bien para que la persona se sienta feliz. O sea, una conducta buena y conducta virtuosa son la clave del autocumplimiento. El segundo enfoque del utilitarismo, cuyo mayor contribuidor lo fue Jeremy Bentham, filósofo inglés reformador legal y social, que postuló que no importa la acción o la interacción detrás de cada acción, existen consecuencias. Lo correcto para hacer en cualquier situación, lo que se debe producir es el mejor resultado para el mayor número de personas que le satisfaga el hecho. Por otro lado, como tercer enfoque de la perspectiva deontológica, cuyo exponente lo fue el filósofo alemán Immanuel Kant, que postulaba que la gente debe hacer lo correcto, bajo un sentido del deber. Cada acción debe tomarse basado en deseos individuales o posibles consecuencias, pero sí en el compromiso siempre por lo que fuera correcto. La vertiente ontológica cree que los principios de ética no cambian, basada en la situación o las consecuencias. Por otro lado, el egoísmo es el cuarto enfoque ético que está basado en la situación o las consecuencias. Se centra en el interés propio. Los egoístas miran las posibles consecuencias de sus acciones y seleccionan en el curso de su acción lo más cerca para beneficiarlos. Lo correcto es lo que es mejor para su propio beneficio. Adam Smith, otro filósofo escocés, postula que este enfoque está enraizado en el propio interés, que es el beneficio de la sociedad como un todo. Por otro lado, el relativismo, que es un quinto enfoque, expone que no hay ningún principio ético fijo y absoluto. Por tanto, las normas del bien y el mal son diferentes en cada cultura y en cada periodo del tiempo. Lo que es correcto depende de sus antecedentes y ningún valor particular son más éticos que otros. El último enfoque, que es el subjetivismo, en este se establece que no hay tal cosa como principio ético fijo. Los subjetivistas piensan que cuando las personas describen las cosas como correctas o incorrectas, solo significan que ellas son aprobadas o desaprobadas.
Ellos creen que la moralidad es sobre todo sentimientos y no hechos. Lo correcto o incorrecto son descritos en base a sus propias opiniones sobre las cosas. En general se puntualiza que los primeros tres enfoques de virtuosidad, utilitarismo y deontología provienen sobre todo de personas con reglas para seguir determinadas acciones correctas. Al considerar estos enfoques se requiere la consideración de otro momento para determinar qué es lo correcto en el quehacer diario. Por otro lado, el egoísmo, relativismo y subjetivismo inhiben la conducta ética en toda persona. Al abordar un poco más sobre este tema de la ética, podremos también indicar que está indicada como una ciencia normativa que se ocupa básicamente de la conducta humana. Arthur Schopenhauer en Los Fundamentos de la Ética nos dice que esta es en verdad la más fácil de todas las ciencias, cosa muy natural, puesto que cada uno tiene la obligación de construirla por sí mismo, de sacar por sí solo del principio supremo que radica en su corazón, la regla aplicable a cada caso que ocurra, pues muy pocos tienen tiempo y paciencia para aprender una ética ya elaborada. Estamos hablando que los cimientos de la ética comienzan desde que nacemos y pertenecemos a un núcleo familiar. Nuestros padres nos enseñan y transmiten sus valores y nos acercan a lo que es bueno y malo. Es ahí donde comienza nuestro crecimiento y esencia de lo que serán nuestros actos y manejo de situaciones diarias. La ética proviene del griego ética, de ethos, comportamiento, costumbre. Muchos autores indican que su importancia radica en que la ética se deriva de su objetivo de estudio, que es la moral. La moral es una constante en la vida de los seres humanos. Es por esta razón que el hombre no puede vivir sin normas ni valores. Desde que el hombre se agrupó en sociedad, tuvo la necesidad de establecer, de desarrollar reglas que le permitan regular su conducta frente a los miembros de su grupo social. Es por eso que la ética no es una cosa que se dice o menciona, sino que esta se aborda en los sucesos de todos los días, en la vida cotidiana, en tu labor profesional desde cualquier contexto educativo, empresarial y como profesional de administración, del derecho o de la carrera que hayas elegido. Para tales efectos, los problemas que estudia la ética plantea una solución inmediata porque constituye el punto central de la vida misma. Y en última instancia, el hombre es un ente moral. La ética tiene como íntima relación con la moral. La ética, al estar vinculada con la moral, establece lo que es bueno, malo, permitido o deseado respecto a una acción o una decisión. Es una reflexión sobre todo del hecho moral que busca las razones que justifican y que utilicemos en un sistema moral u otro, e incluso que lo aconsejamos. Por otro lado, la ética es aquella parte de la filosofía que ha de dar cuenta del fenómeno moral en general. La ética estudia lo moral y determina cómo deben actuar las personas y qué obligaciones tienen los miembros de una sociedad. A su vez, la ética ayuda a la justa aplicación de las normas, al promover la autorregulación. Sin embargo, la ética no prescribe ninguna norma o conducta, ni nos manda o sugiere directamente qué debemos hacer. Su contenido consiste en aclarar qué es lo moral, cómo se fundamenta racionalmente una moral y cómo se ha de aplicar esta posteriormente en los distintos ámbitos de la vida social. El carácter moral se desarrolla a través de la vida del individuo, constituyendo el faro, fuente o guía del comportamiento del ser humano. El filósofo alemán Immanuel Kant nos dice,
en su obra si la máxima de su acción puede ser elegida por tu voluntad, en Ley Universal de la Naturaleza. Sostiene que toda ética debe ser formal, universal, racional y que sea válida para todo el mundo. Kant nos expone en sus escritos sobre la dualidad del ser humano. Por un lado está la naturaleza y por el otro lado la moral, que por ser parte de la naturaleza nos hace ser un ínfimo punto en el universo, pero la ley moral que llevamos dentro nos hace superiores a todo lo creado. Es nuestra razón la que nos indica cómo debemos comportarnos, es decir, la ley moral que está en nuestro interior. Esta ley moral también es una condición a priori. Todo hombre actúa moralmente cuando lo hace por deber. En la moral tengo un deber que cumplir. Esto no lo dicta la naturaleza, simplemente lo hago por mi voluntad. El deber me lleva a ser libre y la libertad me hace persona. Mientras la naturaleza me dicta egoísmo, placer y deseo, la moral me dicta cuál es mi deber y cómo ejercer mi libertad. Ante este deber de la libertad, que lo caracteriza sobre todo el ser humano, pues el deber es racional. Kant nos propone, para saber qué debo elegir, debo abordar una ética formal, porque esta no indica ninguna ley en particular, es decir, no dice lo que es bueno o malo, sino aquello que se define en la ley llamada imperativo categórico. La ley moral siempre se expresa en forma de imperativo, es decir, de obligación. Debes hacer esto o lo otro. Y son de dos tipos. Cuando es imperativo hipotético, la obligación moral está condicionada. Por ejemplo, cuando decimos, si me devuelve el libro, le pago la deuda. Por otro lado, un imperativo categórico se refiere a la obligación moral que no tiene condición, simplemente se debe cumplir. En el caso, por ejemplo, de la norma no matar. Por tanto, el imperativo categórico solo es el que puede determinar la voluntad de forma universal y necesaria. Es este imperativo categórico el que nos presenta el principio de la moralidad, que nos muestra cómo debe querer la voluntad y lo que debe querer. En esta formulación se insiste en la autonomía del sujeto. Nuestra libertad puede y debe coincidir con el imperativo de autonomía y libertad de toda la humanidad. Se trata de la dignidad personal. Ninguna persona puede ser utilizada como medio para alcanzar un fin o un propósito. Las personas son fines en sí mismos y no deben ser instrumentalizados bajo ninguna circunstancia, sea cual sea su raza, cultura, religión, sexo o nacionalidad. La conducta ética kantiana deontológica expone el imperativo categórico, que significa que cuando quiera hacer algo, piense siempre si lo que voy a hacer es bueno para toda la humanidad. De modo que debemos comportarnos según lo que nos indica el imperativo categórico. Solo así seremos verdaderas personas autónomas y libres. Se puede notar, por tanto, que en base a lo expuesto, existen diferencias y similitudes entre la ética y la moral. Los dos casos se tratan de normas, prescripciones. La moral es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. La ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. ¿Cómo diferenciar entonces que la moral tiene una base social? Porque esta tiene una base de normas establecidas en un seno de la sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, la ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. La segunda diferencia entre ética y moral
ya no está en su contenido, sino en el modo de actuar, en la conducta de toda persona. La moral en su conjunto de normas que actúa desde el exterior o desde el inconsciente. En ambos casos se trata de una motivación extrínseca a la conciencia del sujeto. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona porque es una obligación impuesta por la sociedad, porque lo mandan, porque si no lo hago recibiré una mala opinión o un castigo, y que ésta ejerce una conducta en la que yo estoy convencido de la bondad de una acción y por tanto no necesito ninguna autoridad externa, ninguna coerción o amenaza de castigo. El sujeto actúa por su propio convencimiento, movido por su propia conciencia, ejerce un acto plenamente voluntario, sin necesidad de presiones externas. Estamos entonces frente a un acto humano libre, voluntario, impulsada por la ligera presión que ejercen los valores desde el interior de la propia conciencia. Esta conducta ya no es el resultado de una presión externa y tampoco es el efecto de la presión del inconsciente. Es el resultado de mi propia deliberación y de mis creencias que pueden ser religiosas, políticas, económicas, y que estas conductas pueden ayudarme a comportarme en base a una ética. La ética no significa meramente obedecer las leyes. Podemos encontrar que algunas pueden ser legales y aún así no éticas. Por otro lado, las expectativas de la sociedad no son la mejor medida para presentar la conducta ética. Los sentimientos sobre lo que es correcto o incorrecto pueden ayudar a decidir qué es ético. Como hemos visto, la ética involucra más que opiniones personales. En resumen, la diferencia que podemos ver entre ética y moral, en primer nivel está la moral, es decir, en las normas morales cuyo origen es externo y tiene una acción impositiva en la mentalidad del sujeto. El segundo nivel es la ética conceptual, es decir, el conjunto de normas que tiene un origen interno en la mentalidad de un sujeto. Puede coincidir o no la moral recibida, pero su característica mayor es su carácter interno, personal, autónomo y fundamental. El tercer nivel es de la ética axiológica, que es el conjunto de normas originarias en una persona, a raíz de su reflexión sobre los valores. Ahora bien, en este tercer nivel nos aproximamos al fundamento de la norma ética del valor, mas no el valor impuesto desde el exterior, sino el valor descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. Los valores son cualidades, condiciones o estándares que son deseables o importantes, que coinciden con las nociones que tenemos acerca de lo que es justo y bueno. Son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Representan un bien que la persona descubre y que elige conscientemente. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Por tanto, los valores se refieren a necesidades humanas, representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importante independencia de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos, la justicia sigue teniendo un valor único. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. Los valores valen por sí mismos.
Son importantes por lo que son, lo que significan y lo que representan, no por lo que se opine de ellos. Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia que permita la armonía en la sociedad. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarnos según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos actuar de una manera y no de otra en base a lo que es importante para nosotros como valor. Decidimos creer en esto y estimar de manera especial al llegar a una organización de valores ya definidos. De manera implícita asumimos, aceptamos y lo ponemos en práctica. Es lo que los demás miembros de la organización esperan de nosotros. De este modo hemos comentado este tema muy importante de la ética y la moral en nuestra vida diaria. Pongámoslo en práctica.